Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. De igual manera que Dios bendiga a quienes nos escuchan a través de la pantalla. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir un mensaje más. Antes que nada, vamos a orar, una oración corta pero profunda, pidiéndole al Señor que este mensaje pueda ser de bendición para la iglesia y también para quienes nos miran a través de la pantalla. Oramos y así comenzamos con el mensaje. Señor, tu palabra ha sido dejada en la vida del hombre para poder exhortarnos, para poder corregirnos, para poder instruirnos. Mi Dios eterno, te rogamos en esta hora que nos ayudes a poder compartir tu palabra, que tu palabra sea de interés para todos los presentes y de igual forma para aquellos que están a través de la pantalla. Bendice, Dios eterno, a la iglesia Peña de Oreb. Abre el corazón y la mente de cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, mi Dios. Que tu Espíritu Santo haga la obra, mi Dios, en nuestras vidas. Danos gracia a nosotros para poder predicar conforme a tu voluntad. Y dale gracia a tu iglesia y a quienes nos escuchan para poder entender, para poder meditar y para poder guardar la palabra, Señor. Tuya sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar en esta mañana. Quiero comenzar con una introducción algo interesante. Quiero pedirte de tu ayuda, vamos a decirlo así, y que te imagines lo siguiente que te voy a contar. Imagínate este caso en tu mente. Imagina que te encuentras en una central de autobuses y te encuentras en la fila porque tu autobús está por salir y estás a punto de entrar, a punto de llegar a el centro de control donde hay dos guardias que se encargan de revisar dos cosas: tu tarjeta de identificación, o sea, tu credencial, y asimismo el boleto que acredita que puedas entrar a este autobús. No obstante, mientras aún estás en la fila y te falta un poquito para pasar, para llegar al centro de vigilancia, al centro de control, sin darte cuenta, una persona por detrás te roba tu cartera, en donde llevabas tu dinero, tu tarjeta de identificación y tu boleto. Tú no sabes, pero esta persona ya te la ha robado y se ha ido. Cuando llegas al centro de control, los guardias obviamente te piden tu tarjeta de identificación y tu boleto. Tú estás confiado en que lo traes en tu cartera, buscas tu cartera y resulta que no la encuentras, ha desaparecido. Ante esto la desesperación te abruma. No puedes comprar otro boleto porque tampoco tienes dinero. Faltan minutos para que tu autobús salga. Estás en desesperación, en tristeza porque estás en un lugar desconocido, no conoces a nadie como para pedir ayuda. Le pides a los guardias tiempo, ayuda, porque no encuentras tu cartera y crees que te la han robado. Pero los guardias, que son dos, lo único que hacen es mirarte, pasarte de largo, hacerte a un lado y proseguir con la gente que sigue detrás de ti en la fila. Tú te pones aún más triste porque pides ayuda y ellos no te ayudan. Les pides que por favor te dejen entrar y que corroboren tal vez con quien compraste el boleto, que realmente lo compraste, que está ahí archivado tal vez en el sistema. Pero ellos, ante tu necesidad, lo único que hacen es encoger los hombros y dicen: no puedo hacer nada por ti. Te miran con la idea de querer ayudarte, pero solo dicen: no podemos y solo cumplimos nuestro trabajo. Estás tan desesperado, estás triste, faltan minutos para que tu autobús salga y ya no sabes qué hacer. La desesperación te ha logrado consumir y se te ha tomado el control de tu vida, de tu mente en ese preciso momento. Pero cuando piensas que todo está perdido, un desconocido se te acerca y te dice: aquí está tu cartera.
Tú la revisas y descubres que todo está ahí: dinero, tarjeta de identificación y boleto. No sabes quién es este desconocido, no lo conoces, no le preguntas por su nombre, pero le estás tan agradecido y le preguntas: ¿cómo la encontraste? ¿Dónde la encontraste? Mira, te dice el hombre, resulta que yo vi cuando este individuo te robó la cartera. No te dije nada en el momento, pero le presté toda la atención. Y cuando vi que se iba, lo seguí. Y yo solo me encargué de quitarle lo que él te había quitado, de recuperar lo que él te quitó, para que de esa manera yo pudiera entregártelo. Tú estás tan agradecido, la emoción no cabe en ti. Y por si fuera poco, este desconocido no solo te entrega la cartera con todas tus pertenencias y posesiones, de igual manera te acompaña con los guardias, se presenta con ellos, parece alguien con autoridad por encima de ellos, muestra tu boleto y tu tarjeta de identificación, y estos dos guardias cambian por completo su actitud, se hacen a un lado, logras entrar, abordas tu autobús y solamente le preguntas a este hombre: ¿quién eres? No te conozco. Y el hombre te dice: tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. Y te aseguro que nos volveremos a ver muy, muy pronto. Así concluye esta historia que quise que te imaginaras a manera de introducción. Y yo creo que la pregunta o las preguntas relevantes con respecto a esta historia es saber la identidad de los involucrados. ¿Te gustaría saber por qué los guardias no te ayudaron? ¿Te gustaría saber sus nombres para poder reportarlos con la terminal porque no brindan un buen servicio? ¿Te gustaría tal vez conocer el nombre del ladrón que te robó porque ni siquiera estabas enterado de que te robaron? ¿Te gustaría conocer por demás el nombre de aquel que vino a auxiliarte cuando todo parecía perdido? Yo creo que ante esta historia lo que más nos abruma es saber la identidad de los personajes que participan en ella. Pero déjame decirte que en las Escrituras hay una historia similar donde ocurre un infortunio, donde es relatado un infortunio todavía mayor al que yo te conté. Y en este relato es importante que analicemos lo que te vengo diciendo desde hace unos minutos: la identidad de los personajes. Es por eso que quiero que me acompañes en esta mañana al Evangelio de Lucas, capítulo 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a darle lectura desde el versículo 30 hasta el versículo 35. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 35. ¿Tenemos la cita bíblica? Bien. Vamos a darle lectura. Yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista. La historia dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En esta historia hay varios personajes y cada uno de ellos tiene una identidad, y es sobre esa identidad sobre lo cual vamos a tratar en este mensaje. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de la identidad de los personajes en la parábola del buen samaritano. La identidad
de los personajes en la parábola del buen samaritano. Compete hacernos una pregunta en base a este tema. ¿Cuál es la identidad de los personajes que aparecen en la parábola del buen samaritano? Bueno, para este mensaje al menos hablaremos de tres identidades, ¿sí? de tres personajes para ver su identidad. En primer lugar vamos a ver la identidad del hombre atacado. Al inicio de la historia hay alguien que se muestra como un hombre atacado. Vamos a ver su identidad en primer lugar. En segundo lugar, hablaremos de la identidad del sacerdote y el levita, juntos, los segundos personajes en entrar en escena en el relato. Y en tercer lugar, hablaremos de la identidad del samaritano. Todo con el fin de entender que en la identidad de estos personajes hay grandes verdades que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Le pido a la iglesia local, por lo tanto, y a quienes nos miran a través de la pantalla, que prestes toda tu atención, que evites dormir y escuches lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dicho esto, pasamos a analizar en primer lugar la identidad del hombre atacado. La historia comienza de una manera sencilla. Hay un hombre que entra en escena con un propósito. Dice la historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese era su propósito. Salió de un lugar e iba hacia otro. Tenía un destino, tenía un propósito. Quédate con eso. Pero en el camino, su propósito se ve obstaculizado, se ve detenido, se ve en la necesidad obligatoria de interrumpir su propósito, porque dice el relato que unos ladrones lo rodearon, lo interceptaron por el camino, le despojaron de sus bienes, lo hirieron a tal punto de dejarlo medio muerto. En primera instancia y en el contexto inicial tenemos estas características del hombre atacado. Un hombre con un propósito, salió de un lugar para ir a otro. Un hombre que fue atacado por ladrones, lo despojaron, le quitaron absolutamente todo lo que tenía. Hay quienes creen que incluso le quitaron sus vestidos, dejándolo en ropa interior, casi desnudo. Y además de haberlo interceptado, detenido su propósito, además de haberle quitado todo lo que poseía, lo hirieron a tal grado de dejarlo medio muerto. Tres características que vemos en el hombre atacado, nuestro primer personaje del cual vemos su identidad. No vemos el nombre, no sabemos si era judío, samaritano o de alguna otra nación. La mayoría de los teólogos concuerdan que era judío. Concuerda en que al venir de Jerusalén muy probablemente era judío. Pero ciertamente el relato no nos dice nación, no nos dice nombre, no nos dice estatus social, estatus económico del hombre, solo se nos dice algo. Fue un hombre atacado. Pero piensa un poquito en las características que se presentan en este hombre. Un hombre con un propósito, un hombre que fue atacado y despojado de sus posesiones, y asimismo un hombre que fue herido al punto de que lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Piensa un poco. La identidad de este hombre, ¿cuál es? En términos sencillos, querida iglesia, este hombre representa a toda la raza humana en su estado espiritual. Todos los hombres fueron creados con un propósito, para tener comunión con Dios y para relacionarse con Él, pues fuimos creados para la gloria de la alabanza de su gracia. Por eso fuimos creados. Un propósito específico tenía el hombre. Dios tenía algo en mente cuando creó al ser humano a su imagen y semejanza. Así que como este hombre que tenía un propósito de descender de Jerusalén a Jericó, el hombre fue creado con un propósito: adorar a Dios y relacionarse con Él. Van dos similitudes. Pero ¿qué ocurre con el hombre de nuestra historia? Su propósito se ve interrumpido. Y en el caso del hombre y su estado espiritual, su propósito también se vio interrumpido. En el caso de nuestro personaje, fueron un grupo de ladrones, un grupo de bandidos, quienes lo interceptaron por el camino y lo despojaron de todo.
Esa es la misma condición del hombre en su estado espiritual. Una vez que el propósito del hombre fue interrumpido, nuestro adversario, el diablo, se encargó de arrebatarnos todo lo que Dios nos había concedido. Recuerda, teníamos comunión con Dios de tal manera que la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Recuerda que Adán y Eva, no sabemos cuánto tiempo estuvieron en el huerto, pero convivían, platicaban, tenían comunión cercana con Dios. Pero una vez que el diablo, nuestro adversario, viene y nos intercepta, dice la Escritura que introduce el pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que el diablo nos quitó fue nuestra comunión con Dios. Porque cuando el pecado entró en el hombre, en el mundo, en la raza humana, el hombre se sintió avergonzado de tal manera que cuando Dios se apareció en el huerto como habitualmente lo hacía, el hombre tuvo una respuesta diferente. Por vergüenza y por miedo huyó de Dios, se escondió. Entonces, así como a este hombre le quitaron sus posesiones, a nosotros nuestro enemigo nos quitó la comunión con Dios. De tal manera que el pecado dice que provoca separación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Además de esto, mis hermanos, Dios nos había creado con el propósito de vivir con Él una eternidad. Pero el pecado, al entrar en el mundo y en la raza humana, vino a cambiar ese estado. De tal manera que la sentencia de Dios era: si comes de ese fruto, vas a morir. De tal manera que vemos que se nos privó de la vida eterna, se nos privó de nuestra comunión con Dios, y para nosotros esas son posesiones preciadas. Hoy nosotros los cristianos que venimos a adorar a Dios, que nos reunimos en nuestros días de culto, dependiendo de la iglesia a la que te congregues, hoy entendemos que el mejor deleite, la mejor posesión y herencia que tenemos es nuestra comunión con Dios. Es el privilegio de venir y adorarle, el privilegio de que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, el diablo se encargó de quitarnos eso, nos despojó por completo, nos quitó nuestras posesiones, de tal manera que aún el apóstol Pablo dice a la iglesia de los romanos: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no habían alcanzado misericordia, vivían ajenos a las promesas de Dios, vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa fue la condición en la que nos dejó nuestro enemigo. Así como al hombre de nuestra historia los ladrones le quitaron todo, así el diablo, al introducir el pecado, nos quitó absolutamente todo lo que Dios nos había dado, incluso el señorío de la tierra. De tal manera que cuando Dios creó al hombre, le dijo: te he creado para que tengas dominio y señorío sobre todo lo que yo he creado, sobre los peces, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre las bestias del campo, sobre lo que hay en los cielos y en la tierra. Pero una vez que el primer hombre, Adán, pecó, automáticamente, por derecho legal, el diablo se atribuyó a la tierra como algo de su propiedad, de tal manera que se decía que Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los hombres. A ese punto llegamos de perder todo lo que Dios nos había dado o le había dado a la humanidad. Pero no solo eso, ya vimos que teníamos un propósito como el hombre, ya vimos que fuimos atacados y se nos quitaron nuestras posesiones como aquel hombre. Pero encima dice la Escritura, continuando con el relato, que a este hombre lo hirieron al punto de dejarlo medio muerto. Qué bueno fuera que solo se nos hubiera quitado la comunión con Dios, que solo se nos hubiera añadido la muerte y que ahora habría un término para nuestros días. Qué bueno sería que solo se nos quitó, por así decirlo, las promesas y el hecho de ser pueblo de Dios, y que pudiéramos acercarnos fácilmente a Dios otra vez para recuperarlo. Pero no, el enemigo también nos atacó de tal manera que dice la Biblia que los que están en pecados viven muertos en sus delitos y pecados. Medio muertos, pero en nuestro caso totalmente muertos, separados de Dios, destinados a una condenación eterna en un lago de fuego que nunca se apaga.
¿Ya vieron cómo este primer personaje tiene como identidad tu nombre y mi nombre? Así estábamos nosotros. Y muchos tristemente así siguen. Son hombres que fueron atacados por el pecado. Son hombres a los cuales el diablo a través del pecado les arrebató lo más valioso para el ser humano: comunión con Dios, vida eterna, paz para con Dios, justificación. Todo eso se nos quitó. Y hay muchos hombres que lamentablemente aún siguen tirados junto al camino, muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano que no tiene a Cristo, pero también la condición de muchos que están dentro de las iglesias, pero que tristemente no han nacido de nuevo. Pero ahora, ya vimos la identidad de nuestro primer personaje. El hombre atacado representa a toda la humanidad caída, de la cual nosotros formábamos parte también. Pero en segundo lugar, ahora vamos a ver la identidad del sacerdote y el levita. Una vez que este hombre fue atacado y fue dejado a su suerte medio muerto a orillas del camino, el relato prosigue y nos introduce a dos personajes en escena. Primeramente dice la Escritura que un sacerdote pasó por aquel camino y se dio cuenta que el hombre se encontraba en mal estado. Se dio cuenta que el hombre necesitaba ayuda, porque la expresión en el versículo dice, lo miró, viéndole. Hay algo que solamente no cambió. Sí lo vio, pero dice que pasó de largo. Poco después, un levita siguió los pasos de aquel al que le sirve en el templo. Vio al hombre, vio su inminente necesidad, pero solo lo vio y como el sacerdote pasó de largo. Estos dos, vamos a hablar tantito de estos dos en el contexto del relato. Un sacerdote, mis hermanos, como lo hemos mencionado en lecciones dominicales y predicaciones anteriores, tiene dos papeles, o tenía dos papeles. Primero, presentar a Dios delante del pueblo, sus leyes, sus mandatos, sus exigencias, su carácter, su voluntad. Presentar a Dios ante el pueblo. Y al mismo tiempo, presentar las necesidades del pueblo delante de Dios. Esa era la labor de un sacerdote. Este sacerdote, por obvias razones, era alguien docto, instruido y supuestamente muy bien enseñado para hacer y enseñar la voluntad de Dios. Ahora bien, el levita, al igual que el sacerdote, provenían de una tribu especial. Tanto el sacerdote como el levita provenían de un llamado especial de Dios. Recordemos que Dios apartó a la tribu de Leví para que fueran aquellos ministros en el tabernáculo primeramente, posteriormente en el templo, tanto en el primero como en el segundo. Los sacerdotes y los levitas fueron constituidos por Dios mismo. O sea que no estamos hablando de cualquier persona, no hablamos de cualquier tipo de gente. No obstante, el sacerdote fracasó en presentar las necesidades del pueblo delante de Dios, de tal manera que vio la necesidad del hombre, pero solamente pasó de largo. El levita, por la misma cuestión, no se preocuparon de si era un hermano, o sea, un judío, uno de su misma nación. No se preocuparon si podría llegar a morir, ¿no? Para ellos lo importante era llegar a tiempo al lugar al que tenían que llegar, que se presume era el templo. Mis hermanos, es necesario que nosotros veamos aquí un pequeño paralelismo con los dos guardias de la historia del inicio. La introducción del principio la hice de tal manera que tuviera relación con la historia de la Biblia. El sacerdote y el levita representan a los dos guardias que se encuentran en el centro de control de nuestra historia inicial. No son malos. Aclaramos que Jesús nunca los atacó. De hecho, esta es la primera y única vez que Jesús, por así decirlo, pone a un sacerdote en una situación no favorable, porque nunca lo hizo a lo largo de su ministerio. Atacó a fariseos, los juzgó por su hipocresía, lo mismo que a los saduceos y los escribas y a los intérpretes de la ley, pero a un sacerdote nunca lo tocó, porque entendía que era algo instituido por el Padre, algo que se instituyó por Dios mismo. Esta es la primera y única vez
en la que vemos que Jesús pone al sacerdote en una situación como esta, incómoda, donde no puede ser un ejemplo a seguir este sacerdote. Y lo mismo el levita. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿por qué el Señor en su sabiduría pone a un sacerdote y a un levita en esta posición? En que ambos vieron al hombre, lograron reconocer su necesidad, pero ninguno de ellos hizo algo. Solo vieron y pasaron de largo. Bueno, el sacerdote representa, mis hermanos, la ley de Moisés. Vuelvo a decir, la ley de Moisés no es mala. Fue Dios mismo quien la instituyó, así como el sacerdocio levítico. Pero la ley de Moisés representaba o tenía una característica muy peculiar, que la ley no podía salvar, la ley no podía justificar, la ley no podía dar gracia, de tal manera que las Escrituras son enfáticas en decirnos lo siguiente. Primero, la ley exigía justicia, no podía otorgar gracia, de tal manera que Santiago capítulo 2 verso 10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, uno solo, se hace culpable de toda la ley. Si guardabas toda la ley, 600 y pico de mandamientos, pero faltabas a uno solo, automáticamente te hacías transgresor de toda la ley. Nadie podía cumplir la ley. Y cuando alguien incumplía la ley, cuando alguien violaba un mandamiento, cuando alguien cometía un pecado en contra de la ley, ciertamente se nos dice que la paga del pecado es muerte. Todos los pecados, todas las leyes que fueran violadas por el hombre, si era algo ya demasiado constante, la única pena de muerte según la ley era morir apedreados. Todos. No había espacio para la misericordia en la ley. No podía otorgar misericordia, no podía salvar, no podía justificar. De tal manera que Romanos capítulo 3, versos 19 y 20 nos dicen: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué es la ley? Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley no salvaba, la ley no justificaba, la ley no otorgaba gracia, la ley exigía justicia, la ley exigía castigo para cualquiera que violara un solo punto de los mandamientos. Por las obras de la ley, dice Pablo, nadie, ningún ser humano puede ser justificado, porque Dios nunca tuvo la intención de salvar a la gente mediante la ley de Moisés. La ley de Moisés solo tenía una función: transmitir un solo conocimiento a todos los que la conocieran. No puedo cumplir la ley que Dios exige, por lo tanto soy pecador. Ese era el propósito de la ley. Y por eso la ley representa al sacerdote, porque el sacerdote se preocupó más por justicia, por pureza, porque la ley exigía justicia y pureza. Si el sacerdote atendía al enfermo moribundo casi muerto, automáticamente quedaba impuro. No podría servir y realizar sus labores en el templo. Tendría que pasar un tiempo de purificación, tendría que volver a su casa, y de ahí tal vez nunca más le volvería a tocar el tiempo de servir en el templo. Eran demasiados sacerdotes, tanto que se llevaba un control muy estricto, que se dice que incluso a un sacerdote le tocaba ministrar una sola vez en su vida dentro del templo. De tal manera que vemos que la ley es la representación en el sacerdote, porque el sacerdote al ver solo miraba con impotencia. No te puedo ayudar, si te ayudo me contamino. La ley me exige mantenerme puro, no te puedo mostrar gracia, no te puedo mostrar misericordia. El sacerdote representa la ley de Moisés, que no salva, que no otorga gracia, que solamente trae conocimiento de pecado, que exige justicia y la muerte del pecador.
Y en segundo lugar, el que viene es peor. La ley no es mala. La ley no es mala. Déjenme decirles y recordarles eso para que no se vayan con una idea errada. La ley no es mala. Pero Pablo ciertamente dice en la segunda carta a los Corintios que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto, del Espíritu y no de la letra, hablando de la ley de Moisés. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley no podía dar vida, la ley no podía justificar. Por eso el sacerdote solo vio y pasó de largo. No podía hacer nada en esa condición. De tal manera que nosotros cuando vemos la ley de Moisés, hermanos, no podemos pensar que por guardar esas obras vamos a salvarnos, porque la ley no nos salva. Solo Jesucristo salva. Solo en Él hay salvación, dice la Escritura. Pero en segundo lugar, ahora la identidad del levita. El levita representa algo que sí es peligroso y que sí es el error. El levita representa la religiosidad, la religión. El levita solamente siguió los pasos de su maestro. Vuelvo a repetir, la ley no es mala, pero cuando un hombre convierte a la ley en su Mesías, cuando un hombre convierte a la ley en el medio de su salvación, automáticamente comienza a vivir un legalismo. Y cuando vive un legalismo, se preocupa más por lo que debe y por lo que no debe hacer, porque piensa que si no hace ciertas cosas va a entrar al cielo. Y si piensa que sí hace ciertas cosas, va a entrar al cielo. La ley deja claro, yo no salvo a nadie, solo doy conocimiento de pecado. Es directa, Dios fue directo en cuanto a la ley, pero el problema con la religión es que se provoca una falsa satisfacción de salvación. La religión, lo vemos en nuestros tiempos. ¿Cuántas religiones existen a lo largo del mundo? Y todas ellas constan de algo sencillo: una serie de normas que debes acatar y se te dicen, cúmplelas y tendrás vida eterna. Los testigos de Jehová nos dicen, por predicar Dios nos abrirá las puertas del cielo. Los adventistas dicen, por seguir guardando el sábado, por ya no comer puerco, por ya no celebrar ciertas cosas, por ya no hacer tales cosas, Dios nos abrirá la entrada en los cielos. Las religiones paganas viven pensando en, si no me caso, entro al cielo. Si no pienso en mujeres, no entro al cielo. Si no robo, si no voy a los bailes, voy a entrar al cielo. La religiosidad provoca esa falsa sensación. Tristemente, dentro de las iglesias hay muy pocos cristianos, pero muchos religiosos, que piensan, bueno, voy a ir al culto porque voy al culto y con eso voy al cielo. Bueno, voy a ofrendar, voy a diezmar porque si ofrendo y diezmo me voy a ir al cielo. Bueno, voy a vestirme de cierta forma, porque si me visto de cierta forma, Dios me va a abrir la entrada al cielo. No, ni la ley ni la religión salvan. Vuelvo a decir, solo Jesucristo salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por las obras, ni de la ley ni de la religiosidad, para que nadie se gloríe. De tal manera que por eso vemos que el sacerdote y el levita pasan de largo. Muchos de nosotros estábamos tirados al lado del camino, siendo ese hombre atacado. Pasa la ley de Moisés. No puedo ayudarte. Lo único que te puedo decir es el diagnóstico. Eres pecador. Me voy. Pasa la religión y muchos en algún momento tal vez vivimos una religión de tal manera que se nos decía, realiza los rezos, haz los rosarios, ten un altarcito, ponle veladoras a tal cosa y vas a poder irte al cielo. No, hermanos, la religiosidad no va a salvarnos. La religiosidad no murió en la cruz por nosotros. Nuestras obras nunca serán suficientes. La única obra que Dios aprueba es el justo y perfecto sacrificio de su Hijo. Lo único que Dios aprobará en el día del juicio es: creíste en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados y Él te dio vida nueva
a ti que andabas muerto en esos delitos y pecados. Es lo único. No confíes ni en el sacerdote, ni tampoco en el levita, porque nunca van a poder ofrecerte ayuda. Solo nos verán y pasarán de largo. Pero es aquí donde viene un personaje que sobresale del resto. Mientras los primeros dos solamente vieron y pasaron de largo, el otro personaje sobresale porque fue diferente a los primeros dos. De tal manera que ahora veremos en tercer lugar la identidad del samaritano. En primera instancia, en contexto inmediato y acorde a la época en la que el Señor cuenta esta parábola, ¿quién era un samaritano? Los samaritanos, escuchen bien, primero que nada, eran despreciados por Israel. No los querían, los menospreciaban, les llamaban perros. En segundo lugar, los samaritanos no cumplían con los estándares religiosos de los israelitas. De tal manera que cuando leemos Juan capítulo 4, vemos que la mujer saca un poquito a la luz estos asuntos. La mujer samaritana le dice a Jesús: oye, ustedes los judíos dicen que no debemos adorar en este monte donde nosotros adoramos, que debemos adorar en el templo, pero ustedes ni siquiera nos dejan entrar al templo porque somos samaritanos. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Este era el conflicto. Los israelitas aborrecían a los samaritanos, los menospreciaban, los tenían como perros, no cumplían las normas como para ser agradables delante de Dios. ¿Por qué? Todo se remonta a tiempo después del exilio, muchos años atrás. Una vez que Israel logra salir de la cautividad y de a poco van regresando a su tierra, hubo en Samaria una pequeña o gran mezcla entre judíos y gentiles, de tal manera que los judíos que se relacionaron con gentiles y se casaron, ya sea hombres con mujeres o mujeres israelitas con hombres gentiles, fueron vistos por el resto de los que no se casaron con gentiles como gente menos pueblo de Dios. Desde ese momento los samaritanos fueron mal vistos, desde el tiempo después del exilio, por la mezcla que hay entre israelitas y gentiles. Nota eso, quiero que recuerdes que los samaritanos eran menospreciados. Pero ahora, en el aspecto de la historia, el samaritano muestra algo que ni el sacerdote ni el levita mostraron. Dice la Biblia que al igual que el sacerdote y el levita, el samaritano también vio al hombre. Pero a diferencia de los primeros dos, dice que él fue movido a misericordia. Y esa misericordia, o en esa misericordia, mis hermanos, el samaritano hace lo que podemos resumir en tres cosas. Número uno, trata las heridas del hombre atacado. Número dos, lo lleva a un mesón poniéndolo en el lugar que era suyo. Y número tres, deja instrucciones y paga por su cuidado, prometiendo volver, prometiendo regresar. En términos sencillos, eso es lo que hace. Dice la Escritura: el samaritano al ver al hombre fue movido a misericordia, fue y lo primero que hizo fue tratar sus heridas. Las vendó y las trató con aceite y con vino. Luego, una vez que trató sus heridas, dice la Escritura que al hombre herido lo puso en su cabalgadura. No sabemos si este hombre llevaba un burrito o llevaba un caballo, pero el punto es que el caballo era suyo. Él tenía todo derecho a ir sentado, era su animal, era su posesión, tenía todo derecho como dueño. Pero no obstante, al hombre atacado lo pone en el lugar que le tocaba a él, y él automáticamente pone y toma el lugar de siervo. Porque hoy en nuestros tiempos es muy común que todos anden agarrando al caballo y lo lleven así con el lacito y él caminando. No, en aquella época solo los esclavos hacían eso, solo ellos. Los esclavos eran los que jalaban al caballito, al burrito, no los dueños. Entonces este samaritano toma lugar de siervo, segunda cosa importante. Era menospreciado por Israel y toma lugar de siervo, le da el lugar a este herido que era suyo por derecho, pero se lo da a él. Y luego lo lleva a un mesón, a una especie de hotel, lo cuida toda la noche y al amanecer habla con el mesonero, con el encargado del lugar y le dice: mira, te dejo 2 denarios.
O sea, en nuestro tiempo, el salario de 2 días de tu trabajo. Te dejo el salario de 2 días de mi trabajo. Cuídalo. Y si los cuidados rebasan el gasto, el presupuesto que te estoy dejando, no te preocupes. Voy a volver y cuando vuelva te lo pago. Tú hazme las cuentas. Me voy, pero un día voy a volver. Entonces, en tercer lugar, deja al herido en un lugar para que lo traten, para que lo atiendan, para que lo rehabiliten. Y en cuarto lugar, se va, pero promete regresar. No sabemos cuándo, pero promete regresar. 4 cosas que quiero que tú tomes en cuenta. Y antes de decirte la identidad del samaritano, quiero decirte algo que a mí me llama mucho la atención en la historia. En ningún momento vemos o podemos leer que el samaritano fuese visto por el hombre atacado. No lo vemos. Muy probablemente en todo este tiempo él estuvo inconsciente. El hombre atacado no se dio cuenta de quién trató y curó sus heridas. El hombre atacado no se dio cuenta cómo fue que el samaritano lo puso sobre la silla de su animalito, lo llevó a un mesón, lo cuidó toda la noche, pagó para que lo cuidaran y no escuchó tampoco que un día iba a volver. No lo escuchó humildemente. Muy probablemente cuando despertó el mesonero le comenzó a contar todo. Esta es la quinta cosa que quiero que tú recuerdes para que ahora te pueda transmitir la identidad del samaritano. Este samaritano entonces era despreciado por Israel. Yo recuerdo al leer esto que la Escritura dice en Isaías 53:3 lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Jesús fue querido en Israel? No. ¿Fue aceptado? No. A lo suyo vino, dijo Juan, y los suyos no le recibieron. Así que como el samaritano, Jesús también fue menospreciado por Israel. En segundo lugar, el samaritano se despojó de su lugar y se lo entregó al hombre caído, al hombre atacado. Esto me recuerda a lo que Pablo dice: por amor a nosotros, Él, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y la cosa no termina ahí, porque la Biblia también nos hace saber que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Ahora Filipenses capítulo 2 es lo que más conexión tiene con esto, de que el samaritano tomó lugar de siervo. Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su trono, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que como el samaritano tomó lugar de siervo, Jesús también tomó el lugar de siervo. Él tomó nuestro lugar. El castigo y el martirio que sufrió en la cruz del Calvario era tu castigo, era mi castigo. Pero así como el samaritano fue movido a misericordia, nuestro Salvador también por gracia y misericordia tomó nuestro lugar. Vamos viendo estas grandes similitudes. Y en siguiente punto, lo llevó a un mesón y lo dejó a cargo de un mesonero para que trataran y siguieran tratando sus heridas. Jesucristo, una vez que salió a nuestro encuentro, Él trató nuestras heridas no con aceite y con vino, sino con su propia sangre. Pues Isaías nos dice aún en versículo más adelante: por su llaga fuimos nosotros curados. Y nos llevó a un mesón llamado iglesia, que es su cuerpo. Y nos dejó al cuidado de un mesonero llamado Espíritu Santo, porque dijo: no os dejaré huérfanos. Les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Consolador. Él estará con ustedes, pero también estará en ustedes. Les enseñará todas las cosas, los guiará a toda verdad, convencerá al mundo de pecado. Para mí,
El mesón y el mesonero son una ilustración de la iglesia y del Espíritu Santo que ha sido puesto y derramado en la vida de todos los creyentes. El Espíritu Santo fue enviado para seguirnos cuidando y ayudarnos en nuestra rehabilitación. Porque aquí viene la otra similitud. El samaritano dijo: te dejo dinero para que cuides de él. Nuestro Señor Jesús también pagó un precio, de tal manera que en la cruz, poco antes de morir, dijo: tetelestai, consumado es. Jesucristo pagó el precio total por ti y por mí, por tu redención, por mi redención. Toda la deuda fue pagada, la ira del Padre fue aplacada y la justicia del Hijo de Dios fue compartida con cada uno de nosotros. Y justamente las últimas palabras del samaritano fueron: cuando yo regrese, si algo te falta, te lo voy a pagar. Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amen. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. El buen samaritano no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. La ley no podía salvarnos, la religión no puede salvarnos. El único que puede salvarnos y que ya lo hizo se llama Jesucristo. Solamente Él, y no hay nadie más. De tal manera que ahora vemos que en la identidad de los personajes de la parábola del buen samaritano vemos grandes verdades. Ya hemos visto las identidades de estos personajes. El hombre atacado nos representa a ti y a mí, muertos en delitos y pecados, atacados por el diablo. El sacerdote y el levita representan a la ley y a la religión, que nos salvan y que solamente nos miran con lástima, con impotencia, y en el caso de la religión nos da una falsa esperanza de salvación. Y en tercer lugar vemos la identidad del samaritano, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Peña de Oreb y gente que me escucha a través de la pantalla, si te has dado cuenta, he repetido constantemente en este mensaje la palabra clave, que es identidad. Ahora que has escuchado la identidad de aquel hombre caído y atacado, la identidad del sacerdote y el levita, la identidad del samaritano, ahora ha llegado el momento de que yo te haga la pregunta más importante en este mensaje: ¿cuál es tu identidad? ¿Eres aquel que ya está en el mesón, en rehabilitación, esperando a que tu Salvador venga? ¿O eres aún aquel hombre atacado, desvalido, desnudo, herido, que sigue tirado a la orilla del camino, pensando que el sacerdote te va a salvar, pensando que el levita te va a salvar, y viendo cómo únicamente pasan de largo? Todos los días pasan de largo, todos los días te otorgan una falsa satisfacción, todos los días te jactas y dices: voy al cielo porque soy buena persona. Todos los días pasan delante de ti y solo te ven, no te pueden ayudar. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Ya eres alguien que está en el cuerpo de Cristo esperando la venida gloriosa de tu Redentor? ¿O eres alguien que sigue muerto y herido por tus pecados y por tus delitos? ¿Quién eres tú? ¿En dónde está tu esperanza? Pues has visto que la ley no salva, has visto que la religión no salva, y vuelvo a repetir: solo Jesucristo salva. De tal manera que el llamado en esta tarde, en esta hora, se resume en las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 33 verso 11, donde dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y aquí está la invitación: volveos de vuestros malos caminos. Esa es la invitación de Dios. Yo no quiero que el impío muera, dice Dios. Yo quiero que el impío viva, que se aparte de sus malos caminos, que no confíe en que la religión lo va a salvar, que tampoco confíe en que la ley lo va a poder justificar, porque
porque nunca fue mi plan. Yo quiero que el impío viva, y la única forma de tener vida, el único que dijo soy el camino, la verdad y la vida, no fue la ley, no fue la religión, fue Jesucristo. Solo Jesucristo salva, iglesia. Solo en Jesús hay poder para salvación. Solo en su sangre, solo en la obra que Él hizo en la cruz. Deja de confiar en ti mismo. Deja de depender de una religión. Deja de vivir como vives y comienza a esperar la venida de tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar. Esta es la invitación de toda la Biblia y de Dios que la inspiró. Vuelve de tus malos caminos. Eres un hombre atacado, eres un hombre tirado a la orilla del camino, desventurado, desnudo, avergonzado, muerto. Pero solamente yo puedo darte vida, dice el Señor. Iglesia, este es el llamado. Confíen únicamente en Cristo. Abandonen toda religiosidad. Abandonen todo legalismo. Y confíen plenamente en aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios. Primeramente, gracias porque Él fue nuestro buen samaritano. Nadie daba nada por nosotros. Y Jesucristo estuvo dispuesto a darlo todo, hasta el punto de derramar su sangre. Pero ni la muerte pudo detenerlo, porque resucitó al tercer día. Y esa es nuestra esperanza. Vamos a orar. Y si hay alguien que hoy quiera, movido por el Espíritu, creer en Jesús como Señor y Salvador, si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios, si hay alguien que quiera dejar de depender de la ley, del legalismo, de la religiosidad, hoy lo puede hacer. Vuélvete a Dios. Él es la única fuente de vida. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. Oremos. Padre, hemos compartido tu palabra, Señor. No hemos callado, Señor. No hemos omitido ni añadido nada a lo que creemos es tu revelación. Primeramente te damos gracias, Jesús, por ser nuestro buen samaritano. Tú diste todo por nosotros, Señor, y a veces no lo valoramos. Trataste nuestras heridas con tu propia sangre, Señor. Diste tu vida en lugar de la nuestra. Y por tu gracia nos has hecho libres del pecado. Nos encontraste desnudos, pero ahora nos has dado ropas nuevas. Nos encontraste muertos y nos diste vida. Nos encontraste heridos y nos sanaste, pobres y nos has dado bendición espiritual, la salvación, la redención, la paz. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte, solo las gracias podemos darte, Señor, solo la gloria y la honra. Ahora, Señor, también te pido, ayúdanos a renunciar al legalismo, a renunciar a la religiosidad, porque ninguna de esas cosas salvan. Ayúdanos, Padre, a no confiar ni en el sacerdote ni en el levita, que solo pasan de largo todos los días de nuestra vida. Solo Jesús, solo nuestro Salvador, nos vio y, movido a misericordia, trató nuestras heridas. Ahora formamos parte de su cuerpo. Estamos siendo cuidados y perfeccionados por el Santo Espíritu y esperamos la venida y manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice este mensaje, Señor, y ayuda a entender a toda la gente que este mensaje es para ateos, para judíos, para agnósticos, para adventistas, para mormones, para testigos de Jehová, para adoradores de la muerte. Señor, tú has dado esperanza de salvación para todos. No quieres que el impío se muera, no quieres que el impío perezca, sino que se arrepienta y tenga vida, pues tú quieres darle vida, Señor. Que todos los que escuchen este mensaje, Señor, puedan
recibir convicción de tu Espíritu. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Tu palabra ha sido dada, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. No confiemos en el legalismo ni tampoco en la religiosidad. Solo Jesucristo salva. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. En aquella cruz su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.